Te vas a enterar ahora a través de Mauro Zeta por qué el juez Villafañe decidió liberar en su momento al que después fue el asesino de esta chiquita de 12 años, de Abril, en la ciudad de La Plata. Mauro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar a conocer las tres resoluciones judiciales que permitieron, primero, la libertad transitoria de José Echegaray, luego la libertad asistida y luego la confirmación de la Cámara Penal de La Plata a la decisión que tomó el juez Villafañe. La palabra del juez la vamos a conocer a través de su sentencia, de su resolución, donde queda claro por qué él entiende que ameritaba darle estas dos clases de libertades que le dio entre los años 2014 y 2015 a Pepito Echegaray. Para que vean, este es el documento que estamos mostrando a cámara, la resolución del juez. Son 13 fojas donde va argumentando jurídicamente por qué ameritó primero la salida transitoria, por qué ameritó luego la libertad asistida, y también tenemos el fallo de la Cámara Penal que firman los jueces Zelagoski y Villordo, donde ratifican lo hecho por el juez de ejecución. Me pongo a repasar lo más importante, primero de la salida transitoria. Siempre recuerden que para dar esta clase de salida se tiene que dar el primero de los requisitos, el más importante, es el temporal, que te dé el cómputo de años suficientes para pedir estas libertades anticipadas o salidas transitorias. 2/3 partes. En el caso de la salida transitoria es menos, pero lo vamos a ir contando cómo estaba cumplido el requisito temporal. Voy a leer textuales, estuve leyendo y anotamos aquí lo más importante para que ustedes puedan escuchar de algún modo la palabra del juez, que no habla, pero nos permite tener acceso a la resolución y ver cómo fundó la libertad del condenado, hoy sospechoso de matar a Abril Bogado. Presten atención. Primero le pide el preso la salida transitoria. ¿Cuándo le pide esa salida transitoria? El 22 de diciembre de 2014. Y ahí el juez Villafañe tiene que resolver, como les dije recién, si ameritaba el cómputo temporal. A esa cuestión el juez dice, le da el cómputo temporal para pedir salidas transitorias. Lo habían condenado a Echegaray, ahora queda más claro, ayer no teníamos esa información, a una pena de 8 años de prisión por el delito de robo calificado y tentativa de homicidio. Sobre esta cuestión tenía que resolver el juez José Villafañe. Escuchen lo que hizo el juez antes de resolver, que era lo que decíamos ayer. Lo conoció, se entrevistó, todas las preguntas que dejamos abiertas. Dice el juez por escrito. Primero, que cuando el preso me pide la salida transitoria ya estaba gozando de un régimen semiabierto de detención. Ya había ido atenuando las condiciones carcelarias. El juez dice textual que tuvo 2 entrevistas con el condenado y lo conoció en persona antes de resolver y se entrevistó con él, a lo que le da valor sustancial el juez en la resolución. Y dice también que a Echegaray el servicio penitenciario le había anulado incluso una sanción disciplinaria. Va anotando todo esto a la hora de resolver la salida transitoria. También dice en aquella resolución que para el servicio penitenciario la conducta y el concepto de Pepito era bueno. También dice el juez, y este es el dato fundamental por el que le da la salida transitoria en el año 2014, el juez dice que uno de los motivos que lo lleva a él a darle la salida transitoria en el año 2014 a Pepito Echegaray es la necesidad que tenía el condenado de fortalecer el vínculo de él con su hijo de 9 años. Este es uno de los puntos salientes, Gabriel. Para que fortalezca el vínculo con su hijo de 9 años, el juez dice, voy a valorar ese punto que me pide la defensa. Después analizamos si está bien, si está mal, si es discutible. Yo les cuento lo que dice el juez, que es lo que hasta ahora nadie sabía, las razones, los fundamentos, el tecnicismo, la apreciación, la valoración, el análisis que hace de un informe penitenciario y de otro informe que le acercan luego. Dice el juez, entiendo que hay una evaluación favorable del condenado y le da
las salidas transitorias que cumple a rajatabla Echegaray, ahí no comete ningún delito desde el año 2014 hasta esta fecha que estamos ahora contando, donde está detenido por matar a Abril, le da este beneficio que era 48 horas al mes, podía salir del penal, visitar a su hijo de 9 años, fortalecer el vínculo parental y volver a dormir al penal. Nunca, dice el juez, en ese lapso violó la salida transitoria. Se comportó de acuerdo a la normativa. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Salida transitoria entonces, el juez dice, da el cómputo temporal, tiene conducta buena y quiero que fortalezca la relación con su hijo 2 días al mes. Los otros 28 días el tipo volvía a dormir al penal. La defensa va por más y dice, ahora nos da el tiempo para pedir una libertad asistida, que es más cerca de la condicional. Son las chances que va teniendo el condenado a acercarse a una libertad condicional. Se tienen que dar tiempos de condena cumplida. ¿Qué dice el juez? ¿Se da el tiempo para ahora analizar el 10 de junio de 2015 una libertad asistida? Se da el tiempo. Y ahí empieza a analizar, y este es el informe que ayer contábamos que era controvertido. Por un lado viene el gabinete criminológico del servicio penitenciario y le dice, mire doctor, para nosotros es inconveniente que acceda a una libertad asistida. Entendemos que todavía hay que hacer más evaluaciones, dice el servicio penitenciario bonaerense en ese gabinete criminológico. ¿Y el juez qué dice? Dice, en paralelo, tengo otro informe que me entregan autoridades penitenciarias donde me dicen que este hombre adentro de la cárcel tiene una conducta ejemplar y que su concepto es 10. Que estudia y cursa el 2º año del CENS 454, una estima que es una cárcel que funciona, en una escuela que funciona intramuros. Que su concubina lo visita de forma mensual. Que el condenado tiene un domicilio para fijar que es el de sus padres. Que además se compromete a seguir adelante con un emprendimiento de marroquinería porque aprende la profesión adentro del penal. El juez dice en la resolución, valoro las entrevistas que tuve con él, incluso las reacciones y gestos que tuvo en la entrevista que tuvimos cara a cara en el juzgado. Y dice el juez, valoro el afán de superación que tiene Echegaray y su buena conducta en las salidas transitorias que nunca las vulneró. Lo obliga a fijar domicilio, a adoptar un trabajo u oficio, le encarga al patronato de liberados que guíe al condenado en la reinserción social y le dice preséntese cada 15 días en el patronato de liberados para dar fe que está cumpliendo con esta libertad asistida. ¿Qué hace la fiscal? La fiscal se opone a esta libertad asistida y la cosa va a Cámara. Y la Cámara, en un fallo que les voy a mostrar ahora, que lleva la firma de los jueces Alejandro Villordo, Ricardo Zelagoski y Gustavo Marcos, la Cámara que termina diciendo, le damos la razón al juez Villafañe, entendemos los mismos parámetros que entiende el juez. Se da el cálculo temporal, el informe que desaconseja la salida del condenado no es contundente ni certero, dice que hay que esperar más evaluaciones, pero tenemos informes que hablan de un tipo que tiene afán de cambiar, adaptación social, que estudia marroquinería, que va al colegio en la cárcel y valoran de forma positiva esos elementos. Claro, el juez de ejecución penal es el que tiene justamente que hacer, como vos bien decís, Mauro Zeta, una valoración respecto de los elementos con los que cuenta y en base a eso, digamos, le da la libertad transitoria, libertad asistida, libertad condicional, hasta tanto después, digamos, sale liberado por el cumplimiento de la condena. Sí. El tema es, ¿qué elementos hay y qué valoración se hace respecto de esos elementos? Porque no estaríamos hablando de Villafañe en estos momentos si Villafañe no hubiese, o como él mismo confiesa que se le escapó un disparo con un arma calibre 38, el disparo fue a dar a la cabeza de una chiquita de 12 años, Abril, que venía con su familia, y que perdió la vida. No estaríamos hablando de esto, pero estamos hablando de esto justamente por esto. José Luis Puricelli, usted es abogado penalista, bienvenido. Usted ha escuchado a Mauro Zeta. ¿Usted qué le parece las valoraciones que ha hecho el juez, diferentes de la fiscal y que le dieron libertad por lo cual... Y similares a la Cámara Penal, ¿no? Sí. Claro. Son 4 magistrados que opinan igual, ¿no? Seguro. En primer lugar, yo creo que el trabajo de investigación que han hecho ustedes, Mauro en particular, es muy sólido, porque muchas veces se habla, no estoy muy bien de la voz, perdón, ¿no? Pero muchas veces se habla sin conocer, para llevarlo al terreno médico, sin conocer al paciente,
¿no? Entonces con consultas telefónicas, ¿no? Tengo fiebre, me duele el estómago, ¿qué puede ser? Bueno, acá tenemos los documentos, acá tenemos las resoluciones judiciales. Acá hay dos cosas muy importantes que la sociedad tiene que entender. Acá hay una doble instancia que intervino, hay un magistrado que ha opinado, hay una fiscal que no ha compartido ese criterio y ha llevado al tema a la Cámara, a la segunda instancia. Cada uno desgranó sus fundamentos y la verdad que de eso es lo que se trata en un Estado de Derecho. Si usted hubiese sido el juez de ejecución penal, lo pongo en una situación un poco incómoda, pero como es abogado penalista puede hacerse una representación. Sí. En base a lo que Mauro Zeta ha investigado y puso sobre la mesa, claro, ¿usted le hubiese dado la libertad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Con estos dictámenes, digo, porque hay uno que es el que dice si es conveniente la salida anticipada, ¿no? La libertad anticipada. Pero lo que dice el juez y lo que dice la Cámara es, no están siendo contundentes cuando me dicen que es inconveniente. Me dicen que es inconveniente porque falta todavía evaluarlo un poco más. Pero Mauro, esto es lo que estamos analizando. Hablando con el diario del lunes y la muerte de Abril. Claro. Entonces hay que hablar con el diario del viernes y sin Abril muerta. Por eso estoy hablando, por eso te digo que por eso esto es antes. Claro, por eso estamos hablando. Hay que poner en su justa mesura todo. Por eso. Porque el juez tomó esta decisión sin que apareciera el cadáver de Abril. Entonces uno a veces puede ser crítico con el diario del lunes y también pensar que quizás el informe y el tipo se portó bien. Entonces el juez no puede pensar a futuro si este tipo va a volver a delinquir o no. Pero uno puede presumir. Pero escuchame, Gallego, Belén. Doctor, lo que dice la Cámara Penal, porque acá lo que nos estamos enterando es que Villafañe dijo esto y la Cámara Penal lo acompañó. Claro. Escuchen, hubo dice la Cámara. Claro, analicemos esto. Ya les dije que hubo un informe del Gabinete Criminológico que dijo, para nosotros es inconveniente la libertad anticipada. A lo que dice la Cámara. Asimismo, dice la Cámara, en tal medida, si bien el informe del acta número 260-2015, el Departamento Técnico Criminológico estima la inconveniencia de incluir al interno en el régimen peticionado, tal conclusión resulta ser, por el solo hecho de considerar que aún se encuentra en periodo de observación, debido a su reciente ingreso a la unidad, debiéndose proseguir con su evaluación en las actividades educativas emprendidas y su inclusión en el área laboral. ¿Qué quiere decir con esto la Cámara Penal? Que aquel informe que dice que desaconsejan que es inconveniente soltarlo no es concluyente ni certero. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque estábamos conociendo, digamos, que el juez, avalado por la Cámara, una instancia superior al propio juez, le da la razón porque considera que se le puede dar esa libertad asistida. Ahora, el no, ¿a qué se debe? ¿A qué se ve la negativa? ¿Cuál es el fundamento? El no a ver si entendemos mejor qué pudo haber pasado. El Gabinete Criminológico dice, para nosotros es inconveniente que adquiera la libertad en esta etapa, pero cuando el juez le pide, por eso, cuando el juez le pide, dame precisiones, el gabinete le dice, no, bueno, lo tenemos que seguir observando. Entonces el juez dice, entonces, ¿cómo, en qué te vas? Lo mismo que decís vos. Claro. El juez dice, ¿en qué te basas para decirme que es inconveniente soltarlo si no tenés certidumbre lo que me estás planteando? Además se portaba bien, o sea, él desde que había salido de libertad se portaba bien. Claro, entonces, valoraron... Ahí tenés el indubito pro reo, o sea, es que como el juez que fueron está obligado o no. Y fueron valorando a lo largo del tiempo, que cuando le dieron la salida transitoria, el tipo cumplió visitó con todo. A su hijo, volvió del penal a dormir a la casa. No es que se escapó en plena salida transitoria. Lo que no sé si hubo un seguimiento en esta libertad asistida. Si alguien controla, como exigía la resolución del juez, que el patronato de liberados esté guiándolo y viendo si conseguía trabajo o no conseguía trabajo. Toda esa es la parte que no sabemos si se cumplió o no. Eso no lo sabemos, Mauro, pero lo que surge, la verdad que no lo sabemos y sí, hay una parte, digamos, no sé si oscura, pero en blanco por lo menos. Pero lo que sí, técnicamente hablando, desde el punto de vista jurídico penal, ¿qué es lo que importa? La resolución es interesante porque contesta los argumentos, los fundamentos. El juez dice, tuve una entrevista personal, acabo de escuchar. Lo acabamos de leer. No lo sabíamos, por eso lo estoy destacando. Por eso es importante la investigación. Cumplió con todo lo que tenía ahora. Valora hasta los gestos. Igual el tipo sale y mata. Claro. Esto es como increíble, pero ¿no? Pero el juez no lo puede adivinar. Ya lo sé, pero nadie. El sistema debiera darnos otra garantía que no queda el criterio solamente de...
que un tipo no consiga laburo Claro. Podía haber y matado busque el el camino 22. más corto. Sí, Pero pero podía haber entiendo matado- lo que decís, Mauro, Claro. porque claro, o sea, El con sistema todo está incompleto, digo, con todo evidentemente. esto, el tipo salió Todo falla. a robar, recordemos el video, que era, intentó también asaltar a un hombre y no pudo en su momento porque era un Volkswagen Golf. Ahí está la cámara que lo registra perfectamente. Ven, trata de abrir la puerta porque ya es se el había video- metido este adentro. es el video completo, Belén, Claro. ¿eh? Ahí se ve. Porque ya se había incluso- metido adentro el dueño del auto que pudo escaparse y por eso no fue a mayores. Pero se ve, te señalaba ayer Mauro, como un gesto que intenta, me parece, sacar el arma y no puede, pero mira, finalmente la ahí saca está de robando la frente. Sandero. Ahí está Ahí Ahí está está la con la Renault Sandero. Renault Claro. Sandero, claro. Ahí está, fíjate, ahí está viendo la puerta, ahí le pegan el botellazo. Ahí sale el papá a pegarle botellazo, Claro. sale El el abuelo. abuelo. Sale el abuelo, mirá, Sí. y ya dispara. Esto no lo habíamos visto, la secuencia completa. Que te acordás que yo te preguntaba si existía esa filmación tal como existía la del Volkswagen Bueno, Golf? apareció. Bueno, estaba la mamá y el papá, ¿no es cierto?, de Abril. También la mamá, que salió a gritar desesperada porque después abrieron la puerta, tenía a una chiquita de 4 años también en su falda. Hubiese sido también, digamos, víctima fatal, porque este hombre sacó el arma 38 y disparó, nadie se había movido en el auto, ni siquiera abrieron la puerta, pero como estaba, no podía abrir ni la puerta delantera derecha, ni la puerta trasera derecha, ahí empezó, digamos, a sacar el revólver y a disparar. Yo lo que veo acá hoy en función de esta resolución que fue avalada por la Cámara, doctor, corríjame si piensa lo mismo o no, me da la sensación en este escenario que va a ser muy difícil que prospere un pedido de enjuiciamiento político para el juez, sobre todo porque debieran, si no, interpretar el mismo sentido para los 3 camaristas. Digo, ¿con qué fundamento, desde el punto de vista de un jury de enjuiciamiento, cuando uno ve aquí en este expediente que el juez va respondiendo a lo que le exige la ley, más allá de que no nos guste, porque pudo ser legal, pero pudo ser injusto, o pudo ser legal y el condenado, en vez de aprovechar la oportunidad para resocializarse, la aprovechó para matar? Lo que estamos diciendo es, con esto que usted ve aquí, ¿usted se imagina que pueda prosperar un pedido de juicio político para un juez como ha resuelto aquí Villafañe y para los 3 camaristas que lo han avalado? Yo voy a hablar técnicamente, porque políticamente es otro rubro, es otro tema que pasa por otros carriles, pero técnicamente no veo, por justamente lo que dijimos antes. La resolución está abastecida, están contestados argumentos de la instancia anterior, no conocemos lo que dijo la fiscal, el informe criminológico es genérico, no precisa bien y tengamos en cuenta que este hombre aparentemente venía cumpliendo con todo según los informes que tenemos. Doctor, ¿sabe lo que pasa? Que esto se llama oportunismo. Entonces, el pedido de juicio político es por oportunistas. Pero por eso digo. Porque están buscando, con la muerte de esta chiquita, lamentablemente, y uno, a ver, con toda la bronca siendo padres que nos puede dar, ¿no? Están buscando la oportunidad para sacarle jugo a esto. Entonces, bueno, la sociedad está enojada porque la justicia funciona mal. Busquemos cuatro giles, juicio Pero político no a los es 4. el método lo que funciona mal. Pero es que no todo, es un método incompleto. pero Robledo porque Pucha hace pero 40 Gallego, años que está preso, todos no los años funciona tenemos nada. las mismas discusiones. No hay que cambiar el sistema para Todo, evitar... pero todo tenés que cambiar. Para evitar que el juez diga, bueno, la verdad que en la entrevista me cayó bien el tipo, Pero tuvo acotalo, gestos... acotalo, otra ¿Cómo? pericia, Bueno, otra pará, pericia, pero acotalo. pará. El sistema es imperfecto. Todo. Porque si vamos a depender de la valoración que haga el juez en función Pero, Mauro, de informes no hay que incluso son sistema contradictorios, perfecto, no hay sistema pero me seguís perfecto, a donde claro. voy, digo... ¿Sobre qué base resolvió el juez y la Cámara? Sobre la base incluso de la confianza. Si uno lee entre líneas el fallo, hay una base de confianza en esta resolución. ¿Por Sí. qué? ¿Basada en qué? En que el tipo no violó la transitoria cuando se la dieron. Digo, es muy Está extraño claro, o sea, el sistema. doctor Puricelli dijo que hubiese hecho lo mismo. Ahora estamos hablando de Villafañe, ¿no tiene antecedentes también de haber Sí. liberado Sí. en su momento a un hombre que estaba cumpliendo una condena, le dieron salida transitoria también, por robo agravado, entró a la casa de una mujer de 42 años, justamente para asaltarla, la mató y Sí. después violó también a la hija de esta Exacto. mujer de 13 años. Con una misma libertad otorgada de este modo. Bueno, bajo estos hubo parámetros. otro caso también del mismo juez Villafañe, también una condena estaba cumpliendo hacía 8 años, Diego Perotti,
Y a este Diego Perotti también se le da una salida transitoria y comete la masacre de Hudson, Exacto. que mata a una mujer de 21 años, Lorena, a su chiquita 4 Jazmín de víctimas. 3, al padre de Lorena y a un hijastro Ahora, también. te doy la razón en ese sentido, porque Sí. uno puede decir acá, tantas veces se equivoca Villafañe en su parecer y lo sé. A ver, a la vista nos enteramos de 3 resoluciones en las cuales le da una libertad en términos jurídicos, seguramente que no estamos discutiendo, a tipos que después terminan cometiendo delitos más graves por los que entraron a prisión antes, porque además se da eso, entraron por delitos más leves y cometieron, aprovechando Ahora, esa Mauro, libertad, delitos más graves. Ahora tengo una pregunta, la culpa también es de los legisladores, que esto se viene denunciando hace años y no han hecho absolutamente nada más que emparchar el Código Penal. Yo te digo, a ver, ¿por qué no vamos a una reforma profunda de todo el sistema penal completo? Habla del sistema penitenciario, el sistema preventivo de seguridad, el sistema represivo de seguridad, el sistema carcelario, porque si no vamos a contar esta historia 750 La vamos a millones de repetir veces. todos los años Todos y cada los- un y mes. no, la Hablamos de repetimos Micaela todos los García años. hace 6 meses en este programa, todo. contando cómo un juez le había dado la libertad y salidas transitorias a Wagner a pesar de informes que opinaban Claro. distinto. Ahora, ¿son buenos los informes o son malos los informes? ¿Por qué Acá después no por los lo que tienen en uno cuenta? lee, acá por lo que uno lee, corríjame doctora, a Es ver si incompleto. interpreta lo mismo. Por lo que uno lee acá, da la sensación que tanto el juez como los camaristas entendieron que aquel informe del gabinete criminológico que decía que era inconveniente soltarlo, no era concluyente y Ni que era completo. livianito ni Claro, completo. Claro, Y eso o sea, era en genérico. teoría, pero tenemos genérico. este Era caso. genérico. Tenemos este caso. En los otros 2 casos, Mauro, yo no sé, digamos, o sea, no tenemos esa información No me la acuerdo, la respecto de de Jaco. por qué libera a un hombre que mata a una mujer de 42 y tiempo. viola a la hija de 13 que ya tenía, digamos, robo agravado y estaba Temporal, cumpliendo creo. una condena, Bueno, y el claro. caso de Diego Perotti que también comete la masacre de Hudson, Bueno. que nosotros le hemos contado Si en me varias dejás, María oportunidades. Belén. Claro. El tema es así. Habría que ver si en esos casos Sí. se cumplieron todos los recaudos. Acá lo más importante desde el punto de vista jurídico, judicial, es que se hayan abastecido los fundamentos técnicos necesarios. Y uno va a decir, pero usted es un técnico. Y claro que Pero soy la un pregunta es si los técnico. fundamentos técnicos salvan la cuestión, porque a mí lo que me impresiona ¿Y qué? es que tal vez Villafañe cumplió con todos los fundamentos técnicos. bueno, en los otros casos no pero la tengo cuestión idea. no la salva, no sé cómo explicárselo. No, ya sé, pero Digo, ¿nos no, da garantía que se cumpla con todo o está el sistema necesita una herramienta más? Claro. No, ¿Quién pero tiene lo garantías? peor que le puede Nadie. pasar al sistema judicial, lo peor que le puede pasar al sistema social, esto sería lo más grave, es funcionar con el latir de la opinión pública. Eso es lo peor que le puede pasar al sistema judicial. Bueno, por eso yo objeto tanto la existencia de los juicios por jurado, porque vas a depender de explico? la noticia de la semana para ¿Me una explico? resolución de un juzgado Eso es lo más grave, popular. porque el latir del pueblo para llevarlo y transformarlo en leyes, que la política recoja cuál es ese sentimiento, ahora que la justicia, y bueno, si pasa eso, vamos a tener enormes injusticias. Está bien, pero escúchame, No, doctora, claro. acá se cumplió con todo. Se supone que Por acá eso el juez digo. lo entrevistó, hizo lo que 1000 veces cuestionamos, lo fue a ver. ¿por qué no No, discutimos? por eso Puricelli Pero no. dijo, yo le hubiese dado Claro. también Está la bien, pero me libertad. yo creo que si él hubiese técnicamente, sido juez de ejecución penal. técnicamente, Está bien. pero- Pero ¿cómo se llamaba ese remisero No, pero vamos al que sistema. había, por ejemplo, Claro. porque por lo general cometen también los delitos con la misma modalidad? ¿Cómo se llamaba el Cabeza. remisero? Bueno, Ernesto Cabeza, que lo libera Axel López y Eso. mata a Tatiana Coloxieque en Chaco. Pero vuelvo a esto, Exacto. escucha, Belén, lo Sí. que quería plantear, a ver si podemos compartirlo entre todos. Dale. El problema de fondo es que ni siquiera cumpliendo con todo hay sí, garantía de... bueno. Entonces yo pregunto, Yo ¿el tengo- sistema no debería inventar una fórmula un poco más O asertiva? podés modificar el sistema. No. ¿No? Tengo una aproximación a la respuesta. La naturaleza humana, el ser humano, somos muy complejos. Y es impredecible. Somos impredecibles, somos muy complejos. Caín y Abel, para decirlo de forma figurada, está dentro nuestro. Entonces, lo que tenemos son fórmulas. El derecho es nada más que una herramienta que inventó la civilización, marcos de conductas y marcos de actuación para poder contener aquellos que salen de los márgenes, los grandes márgenes que fija la ley. Eso es una herramienta infalible. No existe la infalibilidad, existe el error judicial absolutamente. Pero usted no está de acuerdo Por con suerte, que se haya modificado la ley de ejecución penal este año, una sanción donde se restringe y mucho con esta nueva ley de ejecución penal que sancionó el Congreso, se restringe y mucho la capacidad
para los jueces de dar libertades anticipadas o salidas transitorias, y excluye de esa posibilidad a gente que haya cometido delitos gravísimos. Esa puede ser una alternativa. Puede por ser lo una menos alternativa, delimitar por y decir, supuesto. che, que todos no tengan la misma alternativa a una salida transitoria, una libertad anticipada. Seguramente del otro lado los presos que nos están mirando van a decir, no, ¿y por qué yo no tengo la chance si el que fue condenado el año pasado tuvo la chance de salir con una transitoria y la nueva ley ahora no me deja a mí salir con una transitoria? Pero está bien tu inquietud. El doctor Marcelo Romero, quien es fiscal en La Plata, está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Romero? Muy amable. Buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Cómo están? Igualmente, estamos planteando, ¿no es cierto?, el tema que nos conmueve a todos, obviamente, por el asesinato de Abril, esta chiquita de 12 años. Y Mauro Zeta estaba dando a conocer los fundamentos por los cuales el juez Villafañe consideró que se le podía dar una salida en su momento al que confesó ser el asesino, por lo menos dijo, se me escapó el disparo de ese arma calibre, exacto, 38. ¿Usted qué consideración hace respecto de esos elementos por los cuales se le dio la libertad al llamado Pepito, ¿no? Echegaray. Sí, yo estaba escuchando atentamente la discusión de ustedes, muy interesante, y le voy a plantear una idea no opuesta, pero tal vez diferente. Yo no creo que sea una cuestión de leyes, sinceramente. Tampoco podemos pedir que el Código de Ejecución tenga todas las posibilidades, toda la casuística posible, porque cada caso es igual a sí mismo, con condiciones, con circunstancias, con personalidades. Yo creo que hay que devolverle al sistema penal el sentido común. Nosotros, los operadores del sistema, jueces y fiscales, necesitamos decidir. Nosotros los fiscales pedimos, pero los jueces deciden, fallan, resuelven. Devolver el sentido común a las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales tienen la ausencia de sentido común. Las resoluciones judiciales están envueltas en burbujas ideológicas alejadas de la realidad. Lo que ustedes están planteando de este caso en particular, que esta persona salga en libertad desoyendo un dictamen desfavorable del servicio penitenciario, es escaparse de la realidad. Y eso es lo que está hoy ocurriendo en una inmensa mayoría. Lamentablemente es una inmensa mayoría. ¿Sabes qué pasa, Marcelo? Marcelo, ¿cómo te va? Mira, voy a coincidir con vos y con Mauro también. Sí. El tema, ¿sabes cuál es, Marcelo? Me parece a mí que tampoco se puede actuar todo el tiempo con el diario del otro día. Porque acá los legisladores son oportunistas y permanentemente actúan con el diario del lunes. El tipo quedó en libertad, bien o mal, discutámoslo, pero ahora vamos todos sobre el juez porque cuando salió mató una chiquita. Entonces es como que siempre estamos con el diario del lunes y estamos todos con el diario del lunes. Coincidimos, sí. También es cierto, y ustedes que son analistas políticos, tampoco se puede vivir en campaña, ¿no? Todo el tiempo. Habrá que revisarlo, porque las reformas no se hacen porque estamos en la previa, en las internas. La reforma no se hace porque estamos en el tiempo electoral. La reforma no se hace porque estamos en postelectoral. Y siempre encuesta de opinión, siempre sondeo de imagen, siempre no quedar bien con Dios y con el diablo. Eso coincidimos también. Pero bueno, eso escapa muchísimo, ¿no?, a mis conocimientos y a mi capacidad. Sí, son consideraciones políticas. Ahora, doctor Romero, usted se refiere a sentido común. El sentido común tiene que ver con que el juez de ejecución penal obviamente tiene determinados elementos para tomar en consideración respecto si le otorga libertad o no, que ya, digamos, tiene que ver con un criterio técnico, pero usted se está refiriendo también a un criterio humano, personal, de parte del juez para la aplicación de las leyes vigentes. Exactamente. Pero acá, por lo que trae a colación Mauro, y no estaríamos hablando de juez Villafañe ni de todo esto, si no hubiese muerto esta chiquita, o sea, no la hubiesen baleado, siquiera, pues ya si lo hubiesen baleado también sería algo bastante grave. Y por los antecedentes también del juez Villafañe de 2 libertades que dio de personas que también cometieron delitos durante esas salidas. Pero que no es solamente, perdón que le interrumpa, no es Villafañe el problema, es una generación de magistrados que abrazaron la teoría zafaroniana. ¿Sabe qué dice? Se los interior en 3 frases. Para los zafaronianos, el delincuente, el criminal, el que comete delitos, es una víctima del sistema capitalista que lo excluyó. La cárcel no sirve para nada. El Estado no está legitimado para imponer penas. El delito es una creación política. Pero Marcelo Zeta te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mauro? Yo te quiero decir, yo tengo la resolución de Villafañe y la resolución de la Cámara Penal, las leímos recién extensas, son 17, 18 fojas. Te debe haber tocado alguna causa tuya que llegue a ejecución penal de Villafañe seguramente por tener jurisdicción en La Plata. Digo, acá son 2 jueces nada más. Bien, lo que te quiero decir es esto. El juez agotó todo lo que le exige la norma.
Y lo que dice en un párrafo, por eso te hago... A mí me parece que el sistema está equivocado o está mal planteado. El juez dice, cuando tengo un informe del gabinete criminológico que me dice que es inconveniente soltarlo, no es concluyente, porque además me dice que esto recién está en una etapa inicial de evaluación del reo. Y sí se basa en otros informes que le dicen que tiene buena conducta, que trabaja, que estudia, que tiene la chance de progresar. Ya le había dado la transitoria 48 horas mensuales y las había cumplido para afianzar el vínculo con su hijo. Entonces, lo que te quiero decir es, Villafañe da la sensación, humildemente, te lo digo a quien ni conozco y demás, cumple con todo lo que le exige la normativa, se entrevista 2 veces con el reo. Esto es lo que dice la resolución escrita por él y confirmada por los jueces Zelagoski, Villordo y uno más, creo que es Marcos. Entonces, si se hizo todo como tenía que hacerse, se hizo toda la evaluación, se escuchó a un gabinete criminológico, pero también se escuchó otro dictamen que decía que estaba en condiciones de salir. Te pregunto, ¿qué se le puede achacar desde el punto de vista, si querés, jurídico al juez? ¿Puede ser punible de un juicio político o si el tipo la verdad cumplió? Y ahí me voy a meter con una palabra que no te gusta mucho a vos, pero da la sensación que uno leyendo estos fallos son jueces que confían en que el preso va a cambiar y se va a resocializar, ¿no? Sobre estos elementos que tienen a mano. ¿Qué se le puede achacar en este caso a Villafañe, más allá de que no nos guste la resolución, como dice el gallego con el diario del día después, sabiendo que mató a una nena? ¿Qué se le puede achacar en términos de un juicio político y demás? No, nada, y justamente por eso decía, el problema no es Villafañe. Claro. Ahora, sí estoy convencido que de muchísimos magistrados, y no lo de Villafañe en particular, porque si me decís que el informe era favorable, bueno, era favorable. Era miti-miti, era miti-miti. Hay jueces que desprecian los informes penitenciarios, la agencia penitenciaria, hay jueces que desprecian los uniformes, hay jueces que tienen preconceptos con la policía y con el servicio penitenciario. Porque que haya corrupción en la policía o que haya corrupción en el servicio penitenciario no significa que yo le pueda discutir a un psiquiatra que me diga esta persona es peligrosa para sí o para terceros. Porque en mi instancia, que es la instrucción, estoy muy lejos de la ejecución, estoy al principio. Cuando disponemos una autopsia y el médico autopsiante, que también es un perito, me dice, doctor, este hombre se suicidó, yo no puedo decir, bueno, no te hago caso, para mí es un homicidio, porque se me ocurre a mí. Porque soy abogado y me la... Pero vos creés humildemente, Marcelo, que el servicio penitenciario bonaerense, que está sospechado, y como vos decías recién también, en grandes niveles de corrupción, vos creés, o te pregunto, vos creés que pueden ser fiables los informes de un gabinete criminológico, tanto para aquellos que le da favorable como desfavorable? ¿A vos te parece que puede ser un informe que en el que uno pueda basarse, un informe de una categoría casi pericial? Entonces ahí tenemos una grieta que tenemos que trabajar. Si no son confiables, si los profesionales no son confiables y si encontramos fallas en esos dictámenes, trabajemos en eso, pero no en la ley. No en la ley de ejecución, porque si no la vivimos cambiando y no alcanzamos ni a aplicarla. Pero es importante, doctor Romero, lo que está diciendo, porque usted está diciendo que, digamos, va de la mano con lo que expresaba anteriormente, ¿no es cierto? Que el juez de ejecución penal lo que tiene son los informes. Entonces, todos esos informes que le llegan, desde el punto de vista, digamos, de cuál es el comportamiento psiquiátrico, cuál es el comportamiento también que tiene ese individuo cuando se le da la salida y demás, es muy importante, antecedentes, todo tiene que evaluarlo, porque muchas veces no tienen en consideración eso. ¿Qué ha pasado con estos casos de homicidios? Ha pasado con casos de violencia de género que han terminado en femicidios en muchos casos. Vea, sí. Le interrumpo nuevamente, discúlpeme. No, es un intercambio así que encantada. Nosotros cuando tenemos que resolver, si bien los fiscales, reitero, no resolvemos, pero muchas veces pedimos que se resuelva, ¿no? Claro. Sobre cuestiones que no son técnicas jurídicas, recurrimos a los peritos. Si no confiamos en los peritos, porque a veces puede, como dice Mauro, a veces uno puede desconfiar. Por ejemplo, le pongo el caso nuestro. Tenemos un intercambio de disparos con la policía. Entonces, la autopsia del fallecido civil no la va a hacer la policía científica, la va a hacer la asesoría pericial de tribunales. Pero si no me convence una pericia, porque no la entiendo, porque desconfío, porque el profesional no tiene los pergaminos suficientes, busco una nueva pericia. Iré a la Gendarmería, iré a la Policía Federal, pero no me quedo con mi conocimiento jurídico exclusivo, porque lo único que sé yo es de leyes, y un poco, no mucho. No puedo suplir el conocimiento, bueno o malo, honesto o deshonesto, de un psiquiatra, de un psicólogo, de un asistente social. Usted tiene que confiar en el equipo, son mis ojos, mis ojos, son mis oídos, es mi tacto. Y si me dice, esta persona es inimputable, yo no puedo decir, bueno, el psiquiatra dice que es inimputable, pero para mí comprendió. Ahora, Marcelo, yo soy abogado. Marcelo, tengo una pregunta. ¿Y por qué la mayoría de los jueces de ejecución penal desconfían de las pericias
hechas por el servicio penitenciario. Para mí hay un preconcepto con las fuerzas de seguridad, con la policía y con el servicio. Para usted es un tema ideológico. Por Pero lo vos viste que- 100%. Pero vos viste que pasa en la mayoría de los casos. Pero hay Marcelo. motivos para tener preconcepto muchas Perfecto, veces. Mauro, pero que busquen una otra opinión de alguien que sea intachable. El día que asumió Vidal en la provincia, lo primero que dijo es: tengo un servicio penitenciario bonaerense corrompido. Imagínate si no va a haber un preconcepto de un juez que tiene que Perfecto. resolver basado en un dictamen. Te doy 100% de razón en eso. Busquemos otro organismo. Hay que organismo crearlo, ajeno al servicio. Creemos Bueno, un organismo hay que que se crearlo, dedique a sí. evaluar los presos antes de tomar una decisión. Exactamente. Igual tengo una pregunta, aprovechando tu gentileza. Sí. La nueva ley que se sancionó en el Congreso sobre la ley de ejecución penal, justamente a partir de este año, no es retroactiva a delitos anteriores, pero digo, Claro. hoy con la nueva ley prácticamente no se va nadie con una transitoria, ¿o sí? Con la nueva. Sí, le da, hay más obstáculos. Hay más obstáculos, tiene que ser escuchada la víctima, hay más obstáculos que la que está vigente. Pero vamos a volver siempre al punto de discusión. Siempre va a haber un informe técnico criminológico. Siempre. Ahora, si no confiamos, porque hay historias de corrupción reales, no confiamos porque los profesionales no son solventes o por X motivo, bueno, tendremos que tener otros profesionales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de un organismo autárquico, no sé. Pero independiente. también pueden ser falibles, doctor Romero, porque como usted bien dice, siempre hay que aplicar el sentido común, más allá, por supuesto, de lo Siempre técnico puede y las ser leyes. falible. Claro, puede ser Y acá falible volvemos también. claro, sí, podemos Y se equivocarnos. vuelve Acá- sobre ese punto permanentemente, ¿no es cierto? Acá volvemos a lo que planteaba Mauro. Si el juez hace todo lo que corresponde y después la persona con su libre albedrío decide reincidir, bueno, ahí no hay posibilidad alguna, no se puede ser Bueno, adivino. porque recibió un informe, pero le dijo, este informe, por el cual se le da la negativa para la salida, es incompleto. A ver, deme los fundamentos. ¿No es cierto, Mauro? Pero el hombre No era- no lo era- que dice Marcelo Sí. es que el hombre es impredecible. Obvio. Puede haber Sí, cumplido la eso condena. lamentablemente, Claro. eso sí que no se puede prever. Si cumplió la condena por el de 8 a 25. Sí, sí, podía matar cumplió al 22 de julio de 25 2018. años y salió y mató. Es impredecible, cumplió la Es condena, impredecible. es impredecible. El doctor Puricelli es abogado penalista, está con nosotros. ¿Puede intercambiar con usted, doctor Romero? Sí, por supuesto, un unas placer, palabras. ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto, ¿cómo Doctor. anda? Con gusto saludarlo, ¿cómo está? Lo mismo, lo mismo. No, simplemente No sé si comparte, doctor. yo comparto en gran parte, es decir, que puede haber un prejuicio respecto de los informes penitenciarios. Yo creo que es así. Creo que en este caso en particular, que yo opino así, no conozco ni al juez, ni a los camaristas, ni a nadie. Es una tragedia esto de Abril, es una Sí. cosa dramática, esto está fuera de todo debate. Estamos hablando por supuesto, como decían bien con el diario del lunes, pero hay un magistrado que hizo una evaluación sobre ese informe genérico que consideró, tuvo una entrevista, y hubo otro informe que de alguna manera lo puso en prioridad, y lo que uno desde el ejercicio de la profesión pretende, yo trabajé en la justicia del crimen varios años y ejerzo la profesión desde hace unos cuantos, es que los jueces justamente contesten los fundamentos, pongan fundamentos a sus sentencias, y lo peor que le puede pasar a un defensor es que no haya fundamentos, es Claro. que hagan afirmaciones dogmáticas como muchas veces sucede No, en los fallos. eso es la arbitrariedad, doctor. La arbitrariedad, que uno lamentablemente la ve y la vive y la siente y pelea por ella. Entonces, Fíjate vos que las dos patas, el que acusa y el que defiende, coinciden en la arbitrariedad. pero obvio. Pero esto es un dato no menor. Pero yo tengo excelentes relaciones con fiscales. Pero de- me parece- pero no tengo ningún problema, te hablo de dos porque patas. todos buscamos lo mismo. Las dos puntas opuestas, quien defiende y Pero quien por supuesto, todos acusa, buscamos lo mismo. Todos arman buscamos de lo mismo. arbitrariedad. Ahora, estos magistrados que han actuado son honorables. Yo conozco al doctor Villafani desde muchísimos años, desde que éramos estudiantes, tenemos casi la misma edad, es un poquito más joven que yo, y los magistrados superiores también son honorables, son gente que tienen no toda mi confianza solamente, sino todo mi respeto. Mauro, vos los conocés. Son algunos gente de de ellos sí. mucha trayectoria, y yo sé que han actuado con plena honestidad, que eso también lo quiero destacar, porque obviamente que no voy a hacer una defensa corporativa del Poder Judicial, porque hay casos de corrupción, que todos los conocemos, y bueno, afortunadamente salen a la luz y los magistrados son expulsados. Pero, insisto una vez más, hay una corriente ideológica que han abrazado una inmensa mayoría de magistrados penales en el país, que no es de ahora,
sino de 30 años para atrás, porque en la facultad se enseña esto y ustedes pueden consultarlo. No, eso es cierto, eso es cierto. Ahora, Marcelo, también pasa que nosotros, los medios de este lugar, siempre opinamos de la justicia con el diario del lunes. Es verdad. Entonces se hace muy injusto para todos. La justicia trabaja con el diario del lunes. Bueno, Nosotros y no esto hacemos es prevención. terrible, y esto es terrible. Bueno, a ver, doctor Romero, digamos, estamos trabajando con los hechos. Claro. No sé, si es del lunes, si es del martes, si es del miércoles, Sí, obviamente, son los hechos. obviamente. O sea, al margen de una la chiquita de contradicción, 12 acá hablamos, años estamos fue poniendo en manifiesto si una libertad asesinada. está bien o está mal de acuerdo a lo que pasó el día después de la libertad. A lo que pase. Claro, entonces hay un tema que es preventivo, que va más allá de la justicia, que es donde falla el Estado, hay un tema de jueces que son genuflexos al poder de turno, y hay una realidad también, que hay una opinión frente a la tragedia que los pone en la picota a los jueces que quizás cumplieron bien con la ley. Entonces, para seguir con la frase que estaba expresando, o sea el lunes, sea el martes, donde fuese, acá hay un hecho puntual que es que una chiquita de 12 años fue asesinada. Exacto, Sí, son hechos, son tragedias además. No podemos tener excusas. No, Ahora, entonces, ¿sabe qué, doctor Romero? Ahí no está mal que se haga una valoración respecto de la propia valoración que ha hecho el juez de ejecución penal, acá me da la razón el doctor Puricelli, respecto de los elementos que tenía. Entonces a ver, ¿cómo se le dio la salida? Y ese hombre sacó un revólver y mató a una chiquita. En eso, entonces, ¿qué valoración hizo ese juez? ¿Estuvo bien o estuvo mal? No está mal que sus pares y otros también, en un ámbito, digamos, propicio, evalúe esas consideraciones. No está mal, porque si él lo hizo correctamente, como los elementos que trajo acá Mauro Zeta, va a salir absolutamente ileso e indemne. Sí, por supuesto. Le van a dar la razón. Estuvo muy bien. De hecho, bueno, el doctor Puricelli, que tiene mucha más experiencia que yo, lo puede decir. Hay abogados que se dedican exclusivamente a criticar fallos en el sentido jurídico de la palabra, ¿no? Y escribir sus críticas en las revistas jurídicas. O sea que la crítica a un fallo, nadie se puede ofender. Y todos aquellos que somos funcionarios públicos estamos sometidos desde el día de nuestro juramento a la crítica pública. Claro. No solamente la crítica periodística, sino la crítica de la comunidad. O sea que nadie se puede ofender, ningún magistrado se puede ofender porque alguien critique, obviamente con respeto, sus decisiones, ¿no? Sí, a eso estamos sometidos. O por los procesos institucionales correspondientes, más allá de una crítica como si fuera, digamos, un café compartido, ¿no? Que es poco serio. Lo que está diciendo, estamos sometidos también a nuestros organismos de contralor, como por ejemplo el Pro de Enjuiciamiento. A eso iba. Muchas gracias, doctor Romero, muy amable. Gracias a ustedes, un placer. Lo único que quiero decir es que si no hubiera muerto Abril estaba todo bien. Claro, es decir, y el enorme problema, sea en este proceso, que es una tragedia, y vuelvo a decirlo porque a uno se le pone la piel de gallina. Sí, claro, mataron a una chiquita. Pero bueno, una cosa, en fin, es decir, se le pone la piel de gallina, es que la justicia no puede funcionar al latir de la opinión pública. Y ese es el enorme problema, no puede funcionar, y esto puede atarse también con otros casos que están sucediendo actualmente, donde que sin opinión política alguna, porque la ideología en el siglo XX nos ha condenado a todos, ¿no? Creo que estamos en una época que podríamos dejarla un poco de lado y mirar para adelante y manejarnos con las leyes. En fin, prisiones preventivas, el abuso de la prisión preventiva, en fin, escándalos mediáticos con detenciones que no conozco a nadie, no me interesa, o sea, no tengo ningún interés, me explico. Hablo siempre técnicamente. Desde ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes.